Bendiciones del Señor a todas esas personas que fielmente nos acompañan día a día en una transmisión totalmente en vivo a través de Luz y Vida Radio. Qué enorme gozo, qué enorme alegría, mis amados del Señor, es poder estar con ustedes aquí semana a semana para llevarles una programación poderosa, una programación de reino, una programación para poderles bendecir y para poderles edificar de manera poderosa y de manera extraordinaria. Por eso es que, mis amados hermanos, hacemos todo el esfuerzo para estar con ustedes aquí en conversando en tiempos de crisis, una programación que hemos diseñado para poderle bendecir de manera muy especial. Es por eso que le doy esa más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que siempre fielmente nos acompaña todos los martes a las 7 de la noche. Y siempre está pendiente de esta transmisión, y el día de hoy, mi amado hermano, no va a ser la excepción. Hoy le vamos a bendecir, hoy vamos a bendecirle de manera poderosa, de manera especial, a través de un conversatorio profético. Mire qué tremendo, mi amado hermano. Así que yo le invito a que se quede con nosotros para poder desarrollar el tema de hoy. El tema de hoy es la percepción profética de la pandemia. Mire qué tema tan más tremendo, mi amado hermano, tenemos el día de hoy. Así que le invito a quedarse, pero también quiero invitarle para que usted nos comparta la transmisión en su muro de Facebook, grupo, Messenger, WhatsApp, por el medio que usted tenga disponible, para que nosotros podamos bendecir al mayor número de personas en este día y en esta poderosa transmisión. Así que, mi amado del Señor, bendiciones del Señor, y como usted sabe, como lo hemos anunciado, como usualmente lo hacemos, hoy tenemos un invitado especial. Hoy tenemos un invitado también, un siervo de Dios con el cual vamos a compartir el tema muy interesante en este día. Usted lo ha de conocer porque nuestro invitado, ¿verdad?, es parte de Rema, es un hombre de Dios con el cual pues hemos entablado una relación muy especial de amor, de fidelidad, de compañerismo, y por eso es que lo tenemos una vez más para poder desarrollar con nosotros, porque lo tuvimos una vez, no sé hace cuánto, pero lo tuvimos una vez. Y sin más que decirle, quiero presentarles así rápidamente al pastor Rafael Castellanos desde Ocotepeque, allá en la frontera entre Honduras y Guatemala, ¿verdad? Pastor Castellanos del Ministerio Berea. Es una bendición tenerlo una vez más aquí con todos nosotros. Bendiciones. Sí, muchas gracias, Apóstol Obed, por una oportunidad de bendición para poder compartir con cada uno de ustedes. Una bendición, un saludo desde el nuevo Ocotepeque, Honduras, hacia Costa Rica y todas las naciones del mundo. Que la bendición del Señor sea en cada uno de ustedes de una manera poderosa, especial, librándoles de todo mal, y que Dios guarde durante esta pandemia. Y durante esta pandemia, que la anemia espiritual no te esté matando, sino que al contrario, como dijo el apóstol Obed, cumple con la gran comisión para que no sufra la gran tribulación.
es tremendo, de verdad. Mire qué poderosa frase nos acaba de regalar el pastor Castellanos. Repítanos la frase para que la gente la escuche y la memorice, pastor. Y en este tiempo de pandemia, la anemia espiritual no te esté matando. Y cumple la gran comisión para que no sufra la gran tribulación. Así que un agregado a lo que Dios le dio a usted. Pero recuerde que en este tiempo de pandemia hay muchos que han caído en anemia espiritual. Así que la vitamina del cielo, la conexión de la palabra, ¿verdad? En este conversatorio en tiempos de crisis. Aleluya. Amén, amén. Qué tremendo, qué bendición, de verdad. No, mire, anote esas frases que usted está escuchando, porque son frases que han nacido allí en este tiempo de pandemia. Así que anote esas frases por ahí, porque yo creo que son frases que vamos a recordar por siempre. Pastor Castellanos, qué bendición. Realmente estoy contento de que usted pueda estar con nosotros el día de hoy. Y que podamos desarrollar un tema para bendecir a todo el pueblo, a toda la gente que tenemos pues el día de hoy en sintonía. Pero antes de eso, yo sé que la mayoría pues ha de conocer al pastor Castellanos, ¿verdad? Porque él no solamente ha compartido con nosotros, ha estado con nosotros en muchas ocasiones, congresos, cumbres, etcétera. Pero yo creo que a usted le interesaría bastante conocer un poquito más acerca del pastor Rafael Castellanos, y yo le voy a dar la oportunidad a él de que él nos pueda contar un poquito acerca de su testimonio, ¿verdad? De cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo llevó a Ocotepeque, ¿verdad? Porque él no es de Ocotepeque, pero Dios lo llamó y lo estableció allá en medio de un proceso ahí que más o menos he escuchado un poco, pero yo creo que va a ser muy interesante que él nos lo pueda compartir. Así que Pastor Castellano, lo dejamos aquí para escuchar un poquito más de ese testimonio. No, muchas gracias, Apóstol Obed. Y realmente fue a través de su padre, ¿verdad?, que nos logramos conectar en el Congreso de las Cumbres Rema, ¿verdad? Ahí nos conectamos aquí desde Ocotepeque a través de las redes, ¿verdad? Yo recuerdo que en la página web de Luz y Vida, de Rema Internacional, en esa época logramos conectarnos y recuerdo yo que la conexión con ustedes fue a través de ellos. Y luego vino su papá, creyó en un evento, ¿verdad?, que levantamos nosotros en aquella bendita época. Creo que se llamaba el Congreso Transformación y Reforma. Vino su padre aquí a Ocotepeque, creyó en el llamado nuestro, ¿verdad? Pero sí, tal como usted dice, estoy escribiendo un libro a propósito, ya que lo que estaba hablando ahí, ¿verdad?, mi llamado al ministerio pastoral, y se llama Llamado al Ministerio Pastoral, mi historia. Ahí estoy escribiéndolo, y cuando ya esté listo, preparado, corregido, ¿verdad?, y de repente agregamos unas palabras ahí de algunos siervos como usted, ¿verdad?, para que le pongan el visto bueno, ¿verdad?, apostólico y profético, porque sí, no es fácil, tal como usted lo decía, ¿verdad? Han sido pruebas, dificultades, llamados, confirmaciones proféticas, ¿verdad?, etcétera, pruebas en la familia. Y recuerden que el primer atacado cuando tú levantas un ministerio o cuando Dios te llama al ministerio, porque el enemigo, al igual que a Jesús, quiere matarte en tu vida espiritual, quiere destruir tu familia, y el primer toque es ahí, el enemigo, pero Dios siempre levanta bandera a nuestro favor, ¿verdad? Jehová ni sí, Yahweh ni sí, a favor de nosotros. Entonces, han sido una experiencia bien grandes, poderosas. Sembramos literalmente 9 congresos en Ocotepeque, tanto de liderazgo, familiares, apostólicos, ¿verdad?, de liderazgo, ¿verdad?, juveniles, solo uno, pero fue una bendición, pues, ¿verdad? Y he entendido ahora, 9 años después, porque yo tengo 25 años de estar en el Evangelio, menos uno, porque uno me aparté del Señor, el 2000, ahí lo van a leer en el libro, le vamos a hacer una siembra al apóstol Obed ahí a través del apóstol Raudale, ¿verdad?, cuando ya esté, amén, ¿verdad? ¿Por qué razón? Quizás no va a ser un gran librote, va a ser un folleto, un librito, ¿verdad? Pero que quiera que sea de bendición para muchos, porque hay mucha gente que cree que el ministerio es un negocio. No es un negocio, es un llamado
es una vocación, es un servicio, tanto al Señor como a las personas. Entonces hoy puedo comprender que todos esos procesos al final, todo se resume en algo, ¿verdad? Servir al Señor, rendir nuestra voluntad, ¿verdad? Y servir a las personas, ¿verdad? Todo se resume en edificar vidas, ¿verdad? Y por ahí vamos, solo les puedo contar así rapidito, porque yo sé que viene el conversatorio, ¿verdad? Que hubieron varias profecías que hoy he estado recordando. He llorado ahorita que estoy escribiendo eso, he llorado recordando cómo fue que el Señor me llamó al Evangelio, cómo Dios usó 3 personas, ¿verdad? Y esos nombres no se me olvidan. Hay cosas que se le escapan a uno a través del tiempo, ¿verdad? Quizás fechas, quizás nombres, pero cuando te marca una persona, es bien difícil que se te olvide ese nombre. Y las primeras personas que a mí me alcanzaron para Cristo fueron personas de mucha oración, ¿verdad? Que por hoy me está costando eso, ¿verdad? Por eso le decía, de la pandemia le está produciendo anemia mucho, ¿verdad? Entonces, porque ya no quieren orar, y ahorita es cuando tenemos que estar orando, clamando, humillándonos, buscando, adorando al Señor más que nunca, ¿verdad? Y recuerdo yo que ellos me alcanzaron para Cristo, ¿verdad? Y yo no recibí a Cristo en un templo, apóstol. Yo no recibí a Cristo en una reunión, en una casa familiar, ¿verdad? Yo recibí a Cristo frente a un portón de la casa del pastor de aquella época, que por cierto se llama René Castillo. Él pertenece a la iglesia centroamericana, todavía está pastoreando. Estoy tratando de contactarlo para saludarlo y agradecerle hoy, 25 años menos uno, ¿verdad? Que el Señor, pues, aquí me tiene. Imagínense quién iba a creer, ¿verdad? Que esa vez aquel renuente, aquel rebelde, burro, malcriado, ofensivo al evangelio. Yo siempre les decía a los hermanos que cuando no era cristiano, ahí van esos, aleluya, decía, ahí van los hermanos Paulos. Y un día el Señor me llamó. Eso fue de loco, porque aquel que llamaba hermano Pablo a los hermanos en Cristo ahora era un hermano Pablo también, pero yo lo decía en un tono porque escuchaba las cápsulas evangelísticas del hermano Pablo, ¿verdad? Que hoy ya está en la presencia del Señor, este varón de Dios, que él fue el creador de los micromensajes radiales y televisivos. Entonces el Señor me llamó hace 25 años, y le vuelvo a repetir menos uno, porque en el 2013 yo me aparté del Señor, tuve una crisis familiar, matrimonial, ¿verdad? Me volví a revolcar al lodo cenagoso, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? El Señor es tan bueno. Mire que yo he llorado recordando todas esas cosas, porque, ¿cómo se llama? Como uno de ingrato, ¿verdad? Que fácil es apartarse del Señor. Si cuando te viene una crisis familiar, es cuando más bien debemos buscar ayuda con los hombres y mujeres de Dios. Es cuando debemos decir, bueno, Señor, estoy entrancado en esta situación, estoy rebelde, soberbio, arrogante, pero ¿sabes qué? Por favor, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mis hijos, problemas familiares de todo tipo. Volví al lodo cenagoso, y una de las experiencias que el Señor hizo en mi vida fue que yo tenía un problema antes de estar en Cristo, y era el cigarro. Yo no era tanto la mujeriada o la bebida, no, era el cigarro. Y yo lo retomo cuando me aparto del Señor, y saliendo del trabajo, en una ocasión del banco, estaba trabajando en Banco del Comercio, ya no existe, y recuerdo yo que iba saliendo del barrio Santa Anita, ¿verdad? Ahí frente a la calle de la Arboleda. Mire, apóstol, eso fue increíble. Yo ya había recibido el bautismo en el Espíritu Santo y hablaba en otras lenguas, pero yo que me pongo en la boca el cigarro y empiezo a hablar en otras lenguas. Dígame, yo me sentí tan mal, porque imagínense, usted va pecando, pues, y como el Espíritu Santo, a pesar de que anda caído, que anda atravesado, que anda loco, rebelde, ¿verdad? Burro, ¿verdad? Para otra manera. Entonces, el Espíritu Santo usó mis labios para hablar en otra lengua, y yo sé que Él estaba intercediendo en mí, estaba luchando en mí, pero boté el cigarro, pero al rato la ansiedad otra vez, y ahí, hasta que Dios me mandó su vara, pero su vara de corrección, no de destrucción, porque ojo, una cosa es cuando Dios levanta la vara para destruir, y otra cosa es cuando Dios levanta tu vara para corregir y disciplinarte. Y yo tenía un problema grave, trabajaba en una ventanilla, del banco de HSBC, ¿verdad? Dentro de la Pepsi, y agarramos el vicio del refresco. Hay muchos que creen que solo el vicio del cigarro, y otros dicen no, está el vicio del refresco también, ¿verdad? Teníamos problemas con el agua, y nos tocaba pura Pepsi, ahí literal, a pura Pepsi, papá. Entonces me empezaron a molestar los riñones.
se me pegaron arenillas en los riñones, y un día, recuerdo bien, verdad, que estaba desde la mañana, no podía orinar, verdad, no podía orinar, y estos son partes de lo que vas a leer en ese libro, hermanos que están viendo, escuchando, apóstol, y recuerdo, y te voy a contar experiencia, no te voy a contar cuentos chinos, ¿verdad? Como el virus chino que anda ahora fregando, ¿verdad? No es un cuento chino, pero es un virus chino. Entonces eran en la mañana y no podía orinar. Llegaron las 12 del mediodía, no podía orinar. Imagínese usted una vejiga inflamada con todo aquel montón de líquidos sin desahogar. No podía orinar literalmente. Ya me fue a traer un compañero que se llamaba Eusebio. Bueno, se llama Eusebio, él era cajero y siempre pasaba por la 27 calle, y ahí me pasaba trayendo para llevar el trabajo. Y llegaron las 2:30 y no podía orinar, y yo, en medio de que andaba apartado del Señor y todo, le dije: ¿sabes qué, Señor? Por favor, ayúdame, yo no aguanto este dolor, yo no aguanto, por favor, permíteme orinar, por favor. Y me fui para el baño, y con esa petición simple de un caído, llegué a la taza urinaria y dije yo: permíteme orinar, por favor, en el nombre de Jesús. Y yo me pongo a orinar y saqué el chiflón, ¿va? Como cuando se destapa, ¿verdad? Una represa, ¿va? Con aquella potencia, ¿va? Lo que yo sentí era un ardor bárbaro, ¿verdad? Ahora, yo me asusto cuando veo la taza llena de sangre. Ahí sí, como dicen, me payuleé, me puse nervioso, me dio miedo. Dije: Dios mío, ¿qué está pasando? Hoy yo te puedo decir que era la vara de Dios, hoy, en aquel momento yo no sabía qué estaba pasando, pero hoy te puedo decir que era la vara de Dios. Y la vara de Dios no terminó ahí, me internaron, ¿verdad? 5 días estuve internado en el Seguro Social, y una enfermera me puso una inyección pura que tenía que ser mezclada. Yo sentí que me inflé por todo el cuerpo. Yo dije: hoy me muero, papá. Dije. Sentí la muerte de veras. Yo sentía mareado, yo sentía que me estaba ahogando. Y ahí, en ese Seguro Social, doblé mis rodillas y le dije: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, yo sé que soy rebelde, yo sé que he hecho esto, me he apartado de ti, pero si me dejas vivir, yo voy a volver a tus caminos. Bueno, y todo típico caído, ¿verdad? Que promete y no cumple, pero el Señor me sacó, me dio vida. Yo ya me daba por muerto, ¿verdad? Y porque esa inyección tenía que dármela con una mezcla, no era pura. Y pues eso fue lo que pasó al principio. Luego vino diciembre de 2013 y ya había llegado del trabajo cenando, y recuerdo que mi esposa tenía unos tamales el 31 de diciembre del 2003, perdón. Y recuerdo yo que me dijo mi esposa: bueno, come bien, me dijo. Come bien. ¿Cómo que come bien? Le digo yo. ¿Qué te pasa? Le digo yo. No, es que se te está saliendo la comida por la boca, me dice. ¿Cómo? Le digo yo. Ahí otra vez me payuleé, ¿verdad? Pero dije, y yo recordé de un compañero que había dicho que cuando a él le pegó parálisis facial, que le iba a pegar un derrame, se le empezaba a salir la comida por la boca. Y literalmente a mí me salía por el lado izquierdo. Y me fui a ver al espejo, me cepillé los dientes y cabal, papá. El agua por el lado izquierdo fluía libremente. Y el 1 de enero del 2014 yo estaba en el Seguro Social, ¿verdad? Ya con un diagnóstico de parálisis facial, ¿verdad? Y que tenía que ir a terapia. Hablé con mi jefe y ahí empezó el proceso. Y pegué el grito al cielo porque mi cara sentía que haberse recuperado en 3 meses. Y en términos de 1 mes y medio, cuando pegué el grito al cielo, literal, pegué el grito al cielo un día que estaba solo, deprimido, en el cuarto, y le dije: Señor, mi rostro no, por favor. Otra vez la promesa, ¿verdad? Señor, yo voy a volver a tus caminos, pero por favor sáname. En 1 mes y medio el Señor hizo la obra, con terapia y todo. Yo creo en los procesos por eso, porque hay gente que dice: no, pero Dios obra instantáneamente. Sí, yo he visto milagros instantáneos, pero también he visto milagros que son un proceso y que Dios te los permite para corregirte. Entonces hoy te puedo decir que era la vara de Dios, pero una vara de amor que me atrajo a sus caminos y que me trajo al llamado del ministerio pastoral, que no ha sido fácil como algunos creen, pero que ha sido muy bendecido. Y esa es una parte de mi testimonio que ya te adelanté en mi libro, así que ahí, ojo, en su momento cuando ya esté, que Dios nos permita lograrlo. Amén. Bueno, ya tiene una primicia del libro del pastor Castellano, ¿verdad? Para que cuando ese libro salga, pues lo adquiera, ¿verdad? Lo adquiera y y lo vamos a internacionalizar. Mire qué tremendo.
para que también lo tengamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, yo sé que ese testimonio es larguísimo, ¿verdad? Es larguísimo. Y lo que vamos a hacer, que en otra oportunidad que lo tengamos nos cuenta la segunda parte y la tercera, y vamos a ir, ¿verdad? Tocando parte por parte, porque mire qué tremendo cómo Dios lo trajo, cómo Dios no lo soltó, ¿verdad? Así que mi amado hermano, si usted se reconcilia con Cristo, no sea de los típicos inconversos, ¿verdad? O apartados, que no le cumplen al Señor. Así que, pero bueno, mire qué tremendo. Yo sé que usted está gozando, tiene el gozo del Señor en su vida con el testimonio del pastor Castellano. Pero vamos a entrar al tema. Vamos a entrar al tema porque el tema de hoy se trata de la percepción profética de la pandemia. Y como dijo el pastor Castellano, cuidadito usted de la gente que a causa de la pandemia tiene anemia espiritual, ¿verdad? Y hacemos esta clase de transmisiones pues para poderle orientar a usted y no se apague, ¿verdad? No se apague ni le dé anemia, sino todo lo contrario, que usted pueda levantarse, ¿verdad? Fortalecerse en el espíritu, que eso es lo que nosotros pretendemos y queremos. Pero para introducirme al tema así rápidamente, ¿verdad? El día de hoy vamos a compartir con el pastor Castellano básicamente una percepción de las causas del por qué a veces Dios permite ciertas cosas, permite ciertos juicios a las naciones de la tierra. Y hay tres vertientes, pero yo no las voy a mencionar. Yo le voy a dar ¿cómo se llama? En unos segundos le voy a dar el pase al pastor Castellano para que nos hable de eso. Pero ¿qué es lo que le quiero introducir? ¿Cómo lo quiero introducir? Bueno, yo creo que en este tiempo no haya quien en medio de la pandemia no haya escuchado las recomendaciones que las autoridades de salud nos han dado, ¿verdad? Para nosotros protegernos acerca de esta pandemia del COVID-19. Yo creo que cuando salió la pandemia ninguno de los países estaba básicamente preparado para esto. Técnicamente no estaban preparados ninguno de los países porque se dice, ¿verdad?, que se desconocía totalmente lo que es el origen, etcétera. Pero al pasar de los días se han hecho muchas investigaciones y los científicos día a día nos dan una serie de científicos, doctores, médicos, nos dan una serie de explicaciones naturales de cómo surge, de cómo surgió, cómo aparece, cómo se expande, cómo se desarrolla, cómo se contagia. Y yo creo que todos los días tratan de hacer un énfasis en el aspecto de cuáles son las medidas que debemos de usar. Bueno, antes decían que no había que usar mascarilla, ahora dicen que hay que usarlo. Y bueno, ese es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Y nos hablan de la capacidad de contagio, de lo que puede producir, etcétera. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios. Y es que nosotros como hijos de Dios, si ciertamente hemos prestado atención a los científicos, a los noticieros, a los doctores, a las personas encargadas de este asunto, si nosotros le hemos prestado atención a ellos, bueno, yo creo que nosotros también tenemos un manual al cual nosotros podemos recurrir para entender los asuntos de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros, si perfectamente acatamos las medidas, pastor Castellano, si acatamos las medidas que nos dicen los investigadores acerca de esta pandemia, entonces ¿por qué no acatar también la medida ¿por qué no acatar también, verdad? La sugerencia, ya sea no es tanto la sugerencia, sino las recomendaciones de la palabra de Dios. ¿Por qué no acatar también las recomendaciones de la palabra de Dios, si en la palabra de Dios también se nos habla de las causas por las cuales a veces vienen juicios, ¿verdad? Y cuáles son los orígenes, qué debemos hacer en medio de una crisis, qué debemos hacer en medio de una circunstancia? Y por eso básicamente el día de hoy nos vamos a centrar en ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que la palabra de Dios también nos brindan estrategias bíblicas, estrategias espirituales
en el campo espiritual de cómo nosotros podemos acatar esta pandemia o esta crisis o esta situación mundial. Así que, mis amados hermanos, ya sea, yo estoy seguro que ricos, pobres, y de toda clase, de toda gente ha tenido que acatar las medidas de esta pandemia, que es real, pero también nosotros es importante que acatemos las recomendaciones espirituales emanadas de la palabra para también influir e incluso cambiar los designios y los destinos de las naciones acerca de toda esta situación. Así que, Pastor Castellano, le hago el pase para que usted nos introduzca de una vez en el tema. Sí, muchas gracias, Apóstol Obed. Tal como usted decía, ¿verdad? Usted nos dijo, tenemos que usar mascarilla. Bueno, aquí en Honduras, desde el principio sí hablaban del uso de la mascarilla, del uso del gel, del lavado de manos continuo, del lavado de los alimentos, de todas las compras adquiridas fuera, ¿verdad? Del distanciamiento. Primero decían 1 metro, luego 1,5 metros y al final quedó casi en 2 metros, ¿verdad? Entonces, comparto lo que usted dice, ¿verdad? Si se ha tratado de seguir las instrucciones que nos protegen o que nos resguardan o que como disminuyen el impacto del problema del virus, ¿por qué no hacer lo mismo con las Sagradas Escrituras? Ahí hay instrucciones, ahí hay principios, ahí hay valores, ahí hay mandamientos, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios en este tiempo, es cierto, porque quizás algunos dirán, no, pero usted no tiene fe si no usa esto. Me encanta lo que habla el apóstol Ronnie Chávez en su libro, y habla, todos estamos expuestos, cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Esto ha sido parejo, no ha habido ninguna, como dicen, separación de razas, de estratos, nada, ni de religiones, nada, ha sido parejo esto. Esto nos dice a nosotros que hay un problema grave, ¿verdad? Y que nos debe llamar la atención, ¿verdad? ¿Por qué está sucediendo esto? Ya desde un ámbito espiritual, porque anteriormente lo tocábamos desde el punto de vista de los otros teólogos, otro punto de vista de lo que miraban otros escritores, pero me encantó el libro del apóstol Ronnie, que habla plenamente desde un punto de vista profético, y es ahí donde ustedes y yo y nosotros debemos de estar enfocados, ¿verdad? ¿Cuál es el aspecto profético de esto? ¿Verdad? Entonces, vemos lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, ¿verdad? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacia el mal. Entonces es ahí donde el pecado que ha habido a nivel mundial ha fluido, ¿verdad? En 3 fuentes principales, ¿verdad? Que han permitido, porque me encanta eso. Dios ha permitido esto. No es que Dios estaba en su voluntad de hacerlo, pero bíblicamente hay casos claros, ¿verdad? En los cuales Dios ha enviado los juicios, ha enviado las plagas, ha enviado las pestes, pero en este caso una permisión, ¿verdad?, que Dios ha dado. Pero hay 3 fuentes principales de este problema. Y es ahí donde tenemos que ver el impacto de COVID-19, ¿verdad? En los gobiernos, en la iglesia, las familias y en la sociedad en general, ¿verdad? Ya sean creyentes o no, al final el virus está aquí y se quedó y va a ser endémico. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud dice que esto ya es endémico. Entonces vamos a tener que aprender a lidiar, a vivir con esto. Ya no podemos decir, ya se acabó el virus. No, el virus está ahí, ¿verdad? Y lastimosamente, ¿verdad? Algunos, como lo decía en el conversatorio anterior, algunos les pega sintomáticos ahora, ¿verdad? Porque se descubrió eso, que hay muchos asintomáticos y que ese mismo asintomático contagia a cualquier cantidad de personas. Algunos los síntomas les pegan leves, a otros les pega un poco fuertes, a otros fuertísimos, otros caen graves y otros se mueren. Yo les quiero contar algo con el permiso de lo que estamos haciendo aquí en este tiempo de pandemia. ¿Por qué mueren algunos pastores? No digo todos, pero sí algunos, por amor a la obra. Yo le contaba al hermano Obed, le contaba al apóstol Raudales, ¿verdad? Y algunos consiervos se lo he platicado. Yo digo, quizás eso no era COVID, ¿verdad? Pero asumamos que hubiera sido. A mí me tocó que auxiliar a un hermano de la iglesia, a una oveja de nuestra congregación. Él me llama llorando y me dice, pastor, no puedo respirar. Y lo primero que se te viene a la cabeza con todo y todo es,
si tiene problemas respiratorios puede ser COVID. O sea, ahorita nos metieron en esa psicosis, ¿verdad? Entonces, pero igual, ¿verdad? Pues empezamos a orar. Pastor, pero lo que pasa es que no me puedo mover de mis pies. Yo logré medio hablar porque mi hija me marcó. Híjole, dije, yo no puedo mover los pies, no puedo mover las manos, y está ahogándose, no tiene fortaleza respiratoria. Dios mío, ¿qué hago? Yo recibí un curso de bioseguridad, bueno, recibí 2, y dije, pues aquí toca aplicar medidas de bioseguridad y aplicarle los primeros auxilios a este hombre. Llamé al 911 en todo lo que iba caminando. Cuando llegué, el hombre estaba... Y yo dije, Dios mío, ver ese cuadro. O sea, alguien que no tenga nervios o que Dios no le dé la capacidad para enfrentarlo, ahí se agüita, como dicen en otros lados, ¿va? Ahí queda en shock, ahí queda bloqueado. Pero no, yo lo que hice, agarré el aceite porque me llevé el aceite, le ungí la cabeza, inmediatamente le dije, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos vida y no muerte, declaramos salud, ¿verdad? Y no esta enfermedad. Así que en el nombre de Jesús yo pongo las manos sobre él y lo voy a auxiliar, Señor. Y así, y me cubrí yo también, ¿verdad? Con mi mascarilla, con mis lentes, ¿verdad? Con el alcohol gel, ¿verdad? Tomando las medidas, lo levanté porque no se podía levantar, lo senté. Y gracias a Dios ahí está el hombre, ¿verdad? Lo auxiliaron, llegó la ambulancia, eso sí, 45 minutos después, ¿verdad? Pero gracias a Dios, solo el hecho de haber orado y de sentarlo, eso le ayudó a que empezara a agarrar fuerza para volver a respirar. Ahora, yo me pongo a pensar en esto. Si hubiese sido COVID y yo me contagio, probablemente no estuviéramos aquí hablando. O tal vez me hubiera tocado enfrentar el asunto. O quizás Dios me guardó, no lo sabemos. Pero hay muchos siervos de Dios que por auxiliar a su gente terminan muriendo por COVID. Y no muere por desobediente, no muere porque esté en pecado, sino muere por amor a la obra, por auxiliar a sus ovejas, por auxiliar a la gente. Entonces, esto nos debe ayudar a meditar la prioridad de las personas, ¿verdad? Y volviendo al tema, que te quería contar eso, también otra parte de testimonio con el permiso de mi amada esposa. Mi esposa presentó los síntomas. Óigame, y eso ya es otro rollo, ¿vale? Eso ya no es que como llegué a auxiliar a aquel hermano, no, ahí es otro rollo. Tiene la nariz, la garganta, los ojos, la fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, Dios guarde el examen, el hemograma presenta una infección viral. ¿Cómo podría haber sido dengue? Podría haber sido neumonía, podría haber sido otra cosa, pero el doctor de un solo dijo, no, dice, estos son todos los síntomas de COVID. ¡Wow! Aislarse. Mi esposa llega quebrantada porque no es para menos que te den una noticia de eso, ahí no estés preparado, por todo y que tomes tus medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y empezamos el proceso del tratamiento, aislamiento, a apoyarle en oración, 8 días de clamor puro, papá, en las madrugadas, que todavía seguimos haciéndolo, desde antes lo estábamos haciendo, pero esos días fueron más cruciales. Yo creo en el poder de la oración y más cuando intercedemos proféticamente. Y un día, en la madrugada, me despertó una visión, un sueño, una pesadilla, como quieran llamar. Yo miré que salía una caja fúnebre de este lugar donde estoy. Y estaban reunidos todos mis hijos y estaba yo, y empecé a llorar. Inmediatamente, me desperté y dije, no, Señor, no permitas que esto suceda. Yo declaro vida y no muerte. Yo declaro salud y no enfermedad. Y esto no va a terminar así. Y empezamos el proceso de clamor. Mi esposa se debilitó, el cansancio, la dificultad respiratoria. ¿Por qué te estoy contando el testimonio en medio del conversatorio? Porque esta es una realidad que muchos lo están negando. Esta es una realidad que nadie está tomando conciencia de esta situación. Yo les digo 4 palabras para luego continuar con el tema. 4 palabras claves debemos de considerar nosotros como hijos de Dios. Responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestras familias y de la congregación que Dios nos ha puesto a ministrar. Protección. Fuimos llamados a proteger nuestras vidas, nuestras familias y nuestras congregaciones desde un punto de vista integral también, espiritual, emocional, físico y cuando se puede hasta material. Conciencia. Este es un asunto de conciencia. Tenemos que estar conscientes de que las cosas cambiaron y que debemos adaptarnos a estos cambios, valga la redundancia, y que Dios va a proveer la salida para todo esto. Y por último, prevención. Fuimos llamados a prevenir y no a estar lamentando las situaciones. Esto es una realidad, ¿verdad? Y debemos ver que hay 3 fuentes, ¿verdad?, que vamos a ir interiorizando con el apóstol Obed, que han provocado
desde el punto de vista profético y espiritual, un análisis consciente, un análisis profundo, espiritual, muy poderoso del por qué están sucediendo estas cosas, ¿verdad? Entonces decíamos que son tres fuentes: los gobernantes y sus pecados, ¿verdad? La iglesia, el pueblo de Dios y sus familias y sus pecados, y la sociedad, ¿verdad?, en general, y sus pecados. Apóstol, ¿no? Amén, amén. Miren qué tremendo. Pensaba en algunas cosas ahorita que el pastor Castellanos hablaba con respecto a esto, y es que curiosamente a veces, como decíamos al principio, las autoridades nos dan recomendaciones, autoridades naturales, pero la Biblia también nos puede dar ciertas recomendaciones. Y de repente, pastor Castellanos, hay algunos asintomáticos espiritualmente hablando, ¿verdad?, que no son capaces de percibir lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere, lo que Dios pretende. Y esa es la razón por este tipo de programas, para poderle orientar. Porque el mundo está enfrascado. ¿Cómo detenemos la pandemia? ¿Cómo detenemos? Hagamos una cura, hagamos una vacuna, hagamos esto, hagamos lo otro, porque la intención es esa, ¿verdad? ¿Cómo detenemos la pandemia?, dice la gente. Bueno, vamos a irnos a la palabra, para que la palabra también nos dé recomendaciones de cómo detener esta pandemia. La Biblia dice que el Señor anduvo buscando un atalaya, quien se parara en la brecha e intercediera por el pueblo, para que Dios los juicios, o Dios detuviera los juicios que iba a enviar sobre la nación. También la Biblia dice que levantó al profeta Malaquías para que para que cuando viniera la venida del Señor, hablando de su primera venida, ¿verdad?, el Señor cuando viniera no hiriera la tierra. Entonces él venía a hacer una obra, el Juan el Bautista, para poder restaurar el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Entonces eso significa que Dios, en materia espiritual, en la palabra, también hay algunos elementos que nos pueden ayudar a nosotros a detener esta situación y a transformarla, a frenar tal vez las cosas que Dios no quiere que vengan. Dios ha permitido esta situación, pero hay cosas que las podemos frenar. La pastora Maribel estuvo envuelta en la situación, pero ¿qué sucedió? Se frenó la situación, ¿verdad? Se le puso un freno. Somos capaces de frenar la situación y cambiarlas. Y decía el pastor Castellanos que uno de esas vertientes por el cual Dios permite es, bueno, los pecados de las naciones y de los gobernantes. Pero lo que a mí me llama la atención es que no es la única causa por la cual Dios permite ciertas cosas, ¿verdad? También están los pecados del mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Y está pues los pecados de los impíos. Entonces, vamos a meternos al tema, porque son tres vertientes, tres cosas que en la historia bíblica tienden a ser la causa por la cual el Señor siempre ha traído una pandemia, un juicio en la historia de la humanidad. Entonces, pastor Castellanos, háblenos un poquito más de esa clase de pecados a la cual tenemos que observar nosotros, porque al cerrar también podemos hablar un poquito de qué podemos hacer a causa de esta situación. Amén, amén, apóstol. Estas vertientes nacen porque irritan, en primer lugar, estas vertientes de pecado irritan a Dios. Y esto lo mueve en su mano a castigar, a corregir, a disciplinar. Castigar, a corregir y disciplinar. En el caso de los hijos de Dios, es disciplina al final, porque lo trae a una enmienda. Pero el punto crucial es la transgresión de la ley. Hablaba con unos hermanos en otro programa que me invitaron y les decía, ¿cómo se le llama la transgresión de la ley? Me decía el hermano, pecado, correcto. Si en Honduras se dice que el uso de mascarilla, ojo, el uso de mascarilla es ley y yo no la ando, ¿qué estoy haciendo? Pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese pecado? Me van a multar, me van a castigar, me van a corregir, me van a disciplinar, porque le ponen un castigo comunitario, le ponen una multa de 300 lempiras y, ojo, lo manchan en su expediente como persona ante la Policía Nacional.
de la República. Una ley es con el objeto de que usted y yo seamos protegidos. Dice la Biblia que la ley fue dada no por los justos ni por los que la cumplen, sino por los transgresores, para que pudiesen ser juzgados, castigados, corregidos y amonestados. Entonces, ese es el objetivo de la ley. La ley no es para que vamos a hacerle un ley, no. La ley es para que los justos sigan protegidos y los infractores sean disciplinados, castigados y corregidos. Entonces, si nosotros no guardamos la medida de bioseguridad, entonces el riesgo exponencial del virus es un hecho. Pero si andamos, y quiero tomar esa frase de su papá que me encantó hablar de Carlos en un conversatorio del apóstol Jorge. Dijo, si usamos las medidas de bioseguridad y el virus no existe, ¿qué pierdo yo? No pierdo nada. Pero si el virus existe y yo uso las medidas de bioseguridad, ¿qué sucede? Yo no pierdo, yo gano, dice. Esa es una realidad y eso también sucede en la palabra de Dios. ¿Por qué la clase gobernante y las naciones y sus pecados han irritado la mano de Dios? Vaya, imaginen, simple, te pongo un ejemplo de un padre con un hijo. Le dice al hijo, mi hijo, no vaya a agarrar ese vaso porque lo va a quebrar, y si usted lo quiebra, yo lo voy a corregir, yo lo voy a castigar. Pues como diríamos en buen catracho, yo le voy a lanzar su chancletazo o lo voy a fajear, o le va a caer el barato de cablote o de guayabo, o lo va a agarrar en aquellos tiempos, para hoy ya casi eso es muy raro. Entonces, ¿qué sucede? El hijo viene, no le hace caso al papá, agarra aquel vaso, lo usa y se le quiebra. Ahora, él violó una ley, una instrucción de su padre, y el padre lo advirtió: si usted lo quiebra y lo agarre, le va a caer. Igual es en los caminos del Señor, igual es en el aspecto espiritual de los gobernantes y las naciones. Sus pecados son los mismos de todos los tiempos. Debemos que ser claros: egolatría. ¿Ya? Quieren ser hombres y mujeres que creen que pueden tener el poder y el control sin respetar a Dios, sin respetar sus principios, sus valores, la cultura del reino. Creen que pueden hacer y deshacer, y se les olvidan que ellos están ahí por permisión de Dios, porque no hay ninguna autoridad sobre esta tierra, buenas o malas, como usted quiere llamarle, corruptas o justas, están ahí por un propósito, Dios lo permitió, pero a ellos se les olvida de dónde vienen. Por eso, cuando Jesús es confrontado con Pilato, ¿verdad?, para llevarlo a la cruz, le dijo, ¿verdad?, a Jesús le preguntó, bueno, ¿y a tú con qué autoridad? Le dice, no hay ninguna autoridad en esta tierra que no te haya sido dada si no viene del cielo. Jesús le dejó bien claras las cosas a Pilato, que lo que le estaba sucediendo a él era una permisión divina con un propósito mayor. Igual las autoridades son puestas ahí para no ser ególatras, sino más bien para ser empáticos, para ser personas de apoyo a la sociedad, a los pueblos, a los más desfavorecidos, a los más necesitados, para que se acuerpen de los hombres y mujeres de Dios para cumplir los propósitos eternos en una nación. Pero ¿qué sucede? Son ególatras, se vuelven en contra de Dios, se corrompen, se pervierten y hacen actos de injusticia. Y hay algo que yo he visto en la Sagrada Escritura, y yo sé que usted también lo ve, que hay algo que enoja a Dios, que lo irrita, ¿verdad?, que lo encoleriza. Pastor, dirá usted, pero Dios no, lea bien la Biblia y se va a dar cuenta cuando Dios se enoja, papá, agárrese. Y ahí hay dos ejemplos bíblicos, y hay más, ¿verdad? Cuando la injusticia gobierna, Dios se pone airado. Cuando hay impunidad, ¿verdad?, cuando las cosas se dan en favor de una X élite o a un grupo específico, solo porque me conviene económicamente o me va a favorecer a mis propios intereses, no, hombre, eso a Dios le da cólera, le da ira, ¿verdad? Y otro, pero es que Dios es santo, no puede ir no, lea bien las Escrituras, por favor, que Jesús sacó a chicote limpio aquellos que le habían ensuciado el atrio de los gentiles. Lo habían hecho un comercio, cuando ese atrio era para que la gente se congregara a adorar y alabar y ser instruidos en las Sagradas Escrituras. Y Jesús se enojó: el celo de tu casa me consume. Se cumplió proféticamente en Jesús. Entonces no vengamos con cuentos de que Dios no tiene ese sentimiento. No, es que Dios es demasiado santo. No. Por eso están los juicios de Dios en contra de las naciones. Todos los profetas allá hay, y voy a juzgar a Edom, voy a juzgar a Nínive.
Con todo y que Nínive fue perdonada cuando le envió a Jonás. Pero en Amós se mira que el juicio de Dios, porque aquellos volvieron a sus pecados, volvieron a las andadas, como diríamos. Entonces vemos la violencia. No, si hay algo que a Dios le toca, que el que tiene poder o el que tiene fuerza pisotee, maltrate, golpee, menosprecie, desvalorice, se aproveche, maltrate y asesine a los que son menos que ellos. Dios le da el poder a la gente para que pueda ayudar, para que pueda hacer bien, no para hacer el mal. Entonces, esa violencia que ha llegado a la tierra, que ha sido derramamiento de sangre inocente, aún desde el vientre, esa es una violencia que a Dios le produce ira, porque Él es dador de vida, no es dador de muerte. Aunque Él tiene el poder de la muerte ahora en sus manos, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario siempre la ha tenido, pero se lo había delegado el mismo hombre a Satanás. Entonces ahora Él tiene el control de eso, pero Dios no nos puso en esta tierra para ser instrumentos de muerte, sino de vida. A Dios le produce ira que maten a un inocente desde el vientre, que maten a un niño, que maten a una mujer, que maten a un anciano, que maten a una embarazada. No, si es que esto produce la ira. Si en nosotros produce indignación ver el asesinato de un niño, de un anciano, de una anciana, no digamos el corazón santo de Dios. Entonces, no digamos el ocultismo que se da en las naciones, que a veces hasta aún dentro del mismo pueblo de Dios, que gracias a Dios yo espero que ninguno de los que nos esté escuchando lo esté haciendo, pero lastimosamente en este tiempo hay hermanos que han estado perseverando en los caminos del Señor y se vuelcan a los brujos, a los magos, a los adivinos. ¿Cómo es posible? ¿Usted cree que va a quedar sin castigo eso, sin consecuencias? No, eso tiene una consecuencia espiritual. Si eso es en el pueblo de Dios, imagínese usted. Ahí habla la Biblia de los juicios de Dios contra los reyes que levantaban los altares a Baal, que levantaban los altares a los ocultistas. Aún el mismo rey Samuel se termina de dar corte de chaleco delante de Dios por citación a una divina, una pitonisa, y eso fue el acabose de Saúl. Ese fue el acabose del rey Saúl. Y ahí hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? La idolatría aunada al ocultismo, no digamos. No, pero pastor, eso no es idolatría, que las fotos, que la estatua, que la escultura. No. No le cambiemos el nombre a lo que ya está escrito. Idolatría implícita ya la tenemos clara, pero también hay otra idolatría que antes atacábamos, a veces los pastores, que los que pasan pegados en las redes sociales, ¿verdad? Que están idolatrando la tecnología. Hermano, el amor de Dios, y ahora era un instrumento, pero lastimosamente el mal uso, o mejor dicho, el abuso del uso, trae consecuencias. Entonces, pero hay idolatría al dinero, hay idolatría a un hombre ministerial, hay idolatría a los hombres y mujeres de Dios, y por eso Dios quita a algunos. Yo no sé por qué va, pero o sea, Dios quita a algunos porque lo están idolatrando, cuando Dios llama que seamos adoradores de Dios y no idólatras de los hijos y los hombres y mujeres de Dios que Él ha levantado, que son instrumentos de bendición, de instrucción, de capacitación, de entrenamiento, que Dios los ha levantado con poderes espirituales poderosos, pero no han sido puestos para ser idolatrados, sino para ser honrados. Es muy distinto, ¿verdad? Entonces vemos esas cosas que han sucedido en el caso de los gobernantes: injusticia, violencia, maldad, corrupción. Eso cómo no va a enojar a Dios. Si lo analizamos de todos los puntos de vista, bíblicos, morales, espirituales, sociales, ¿verdad? Usted por donde lo agarre, eso produce indignación en la gente natural, no digamos en el corazón de Dios. Sí, qué tremendo de verdad lo que nos está diciendo el pastor Castellano. Mire qué sinnúmero de cosas irritan a Dios. Lo irritan de una manera que es la razón por la cual muchas veces vienen juicios de parte de Dios para la humanidad. Y lo curioso de esto es que no es la única causa. No es la única causa por el cual el Señor pues permite juicios, y hay otras causas, pastor Castellanos, hay otras causas aparte de los gobernantes, y esta tiene que ver con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios. ¿Verdad? No nos vamos a hacer, como dicen aquí en Costa Rica, los ojos para atrás. El pueblo de Dios también tiene su cuota y ha incidido, porque Dios no va a traer juicio solo porque los gobernantes pequen,
sino que es un sinnúmero de cosas que se conjugan en un tiempo, y eso es lo que al final termina trayendo los juicios de Dios para este tiempo. Y si pasamos a esa segunda vertiente que tiene que ver con el pueblo de Dios, la familia, los pecados, básicamente hoy en día hasta existe un temor a hablar de santidad y obediencia, los valores. Hoy incluso hasta se puede idolatrar a los hijos, ¿verdad? Ya no es el padre el que corrige, ya no es el hijo que ya no es el padre que dispone las cosas, ¿verdad? Ahora se ha invertido. Entonces es esa tergiversación de valores, de principios, también son pecados delante de Dios. Así que háblanos un poquito más sobre eso, Pastor Castellana. Solo le quiero pedir permiso para agregar algo más, que un pensamiento me vino y no quiero que se me vaya. Sí, del tema anterior, ¿verdad? El punto. Hay algo más que irrita a Dios, que lo enoja, que lo molesta, y es que los gobernantes hagan decretos y leyes en contra de Él, en contra de su pueblo, en contra de la familia y en contra de la vida. Si hay algo que está provocando la ira de Dios, y yo le quiero hablar a los gobernantes en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ustedes están aprobando esas leyes, la vara de Dios va a caer sobre ustedes. El juicio de Dios va a caer no solo en la nación, va a caer en ustedes. Y si no se arrepienten y no se humillan delante de Él, el juicio de Dios va a caer, y su terminación al final de su vida, en vez de ser de victoria y de gloria y de fama, va a ser menor, va a ser peor. Y no es una amenaza, es una advertencia. Si ustedes siguen aprobando leyes en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de la familia, en contra de la vida, no esperen más que el juicio de Dios y sus consecuencias. Y eso porque está en las Sagradas Escrituras. Hoy quieren eliminar la Biblia. Al igual que los derechos humanos, nosotros como hijos de Dios también tenemos derechos. Tenemos derecho a la expresión, derecho a los pensamientos, tenemos derecho al culto, tenemos derecho a la adoración, tenemos derecho a reunirnos. Y eso está eso es un artículo, si no me equivoco, artículo 18 de los derechos humanos. Lo firmaron un montón de naciones y lo han socavado. Entonces, tenemos el derecho de la palabra, pero también tenemos derechos humanos. Que no se les escape ese detalle. Tenemos una voz que alzar. Y yo le hago esta recomendación, y perdóname que me voy a meter un poquito en la política, un poquito, no me quiero meter mucho. Pueblo de Dios, sé entendido. No votes por aquellos que están en contra de Dios. Vota por aquellos que por lo menos son temerosos de Dios. No votes por aquellos que están en contra de la familia. No votes por aquellos que están en contra de la vida. Sí, son tres tips. En contra de Dios, obviamente el pueblo. En contra de la familia y en contra de la vida. Son tres tips que yo quiero compartir porque vino el pensamiento y lo comparto. No podemos seguir votando por la gente que está en contra de sus principios, sus valores, su cultura y su palabra. No podemos. Pueblo de Dios, despierta, iglesia. Despierta, ya es el tiempo. No te dejes llevar por un color o tinte político. En estas elecciones, en cualquier parte del mundo, empieza a pensar en estas cuatro cosas. Tómalos, escríbelos. Todos aquellos que estén en contra de Dios, que estén en contra de la familia, que estén en contra de la vida, que estén en contra de la iglesia, no merecen nuestro voto. Y tenemos derecho a ejercer el sufragio. Es un derecho y es ley constitucional en todas las partes del mundo. Volvamos ahora al tema. Me van a querer mucho. No, pues tenemos que despertar. Tenemos que despertar. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene voz. No lo pueden callar. No nos pueden callar. No nos pueden callar. Tenemos el derecho a levantar la voz. Nuestras armas no son las pistolas, no es el dinero, no es el poder político. Nuestra arma es la voz de Dios en nosotros. Así que no nos pueden callar. El pueblo de Dios y su familia, y sus pecados. Hay una gran responsabilidad como hijos de Dios delante de la sociedad, de las autoridades. Hay una parte en una de las escrituras que dice que debemos llorar por las autoridades independientemente de quiénes sean, tinte político, nos guste o no nos guste, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, tenemos una responsabilidad de dar un buen testimonio. Somos cartas leídas de Cristo a la tierra.
En el cielo ya está, pues eso no hay problema. Desde el cielo Dios nos ve, Él nos conoce. Y hay algo que yo les quiero soltar. No hay cosa más poderosa, más grandiosa, más gloriosa que Dios te conozca. Oh, yo quiero soltar una palabra. Mire. No hay cosa más poderosa, grandiosa, maravillosa que Dios te conozca. Si Dios te conoce, lo demás sale sobrando. Porque donde tú te pares, si Dios te conoce, eso es lo que pesa y vale en esta tierra. Y yo te invito a ti, que me estás viendo, hay una mujer ahí. Yo te invito a ti, mujer, que tienes el autoestima por los suelos. Pero Dios te conoce. Ha visto tu adoración, ha visto tus lágrimas. Esta mujer nos está viendo. ¿Sabes qué? Dios te conoce y eso basta. Y eso es lo que importa. Él ha escuchado tu oración y tu adoración. Y cómo se fascina el Señor por verte cuando le lavas y le clamas. Dios nos ha llamado a ser testigos de Él aquí en la tierra. Y entonces, ¿cómo es posible que hermanos en la fe y consiervos, porque también me incluyo yo en el paquete? Porque si estamos vivos es por misericordia, no porque seamos más o menos que los demás. Es por pura misericordia. Es por pura gracia. ¿Ah? No es porque seamos aquí la última Coca-Cola en el desierto, la última horchata. No. Es por misericordia, por gracia. No, esto es así, ¿verdad? Entonces, imagínese usted cómo ahora han tomado a juego el tema del matrimonio. Se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven a casar. ¿Será eso un ejemplo de testimonio de Dios? Pecados sexuales. Y en el último tiempo, porque la Biblia lo habla. Qué pena, qué vergüenza que nos agarren en problemas de ese tipo a nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios. La pornografía, el adulterio, la infidelidad y otros más. Usted ya lo ha visto ahí en las Sagradas Escrituras, que están en las Sagradas Escrituras y que nos llaman. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Literal. Apocalipsis lo dice. Oye, Apocalipsis lo dice. No, pero antes me retrocedo. Hebreos dice algo. Que el hecho del matrimonio tiene que ser sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay gente que dice, apóstol, lo ve. Ay, no, a mí que no me juzgue la iglesia, no me juzgue el pastor. Es cierto, no somos llamados a condenar, pero sí somos llamados a amonestar. No somos llamados a condenar, somos llamados a amonestar. Es que la esa porque ahí llegó. Llegó la revelación de los dichos, ¿va? Mire, no somos llamados a condenar, somos llamados a amonestar. Y la amonestación, quieras o no, no grava. Entonces, dice la gente, y algunos amigos, y algunos hermanos, y algunos consiervos, a mí que me juzgue Dios, que están en fornicación y adulterio, papadito, preocupado. Porque Dios es santamente y justamente. Él no lo vas a manipular con dinero, no lo vas a manipular con lloradas, no. Dios dice que Él va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros, y tendrán su parte en el lago de fuego. Esto a alguna gente no le gusta porque dice, ay no, que está manejando con pánico, le está metiendo miedo. La Biblia lo dice, no lo dice Rafael Castellano ni Obed Raudales. La Biblia lo dice. Serán lanzados en el lago de fuego. Fíjame, yo saqué un tema hace poco de eso, de estudios, del estado intermedio, de la muerte y todo eso. ¿Ya? Y a alguna gente no le gusta, pastor, está enseñando de la muerte. Si la muerte más bien es una entrada al cielo, una entrada a la presencia del Señor, de que nos afligimos, hombre, ganancia. Al apóstol Pablo, que ya sabía que le iban a cortar la cabeza por causa de Cristo, dijo, ya terminé la carrera, ya acabé la fe, y ahora lo que me espera es la gloriosa corona. Uy, y quiero estar delante del Señor. Para mí es ganancia, mejor estar al otro lado. Ahora, pero si estás en Cristo. Ahora, si estamos pecando, como dicen aquí en Ocotepeque, y estoy orinando fuera de la nica, papá, agárrese. Como decimos en San Pedro, y hasta por la 20, papá. No, esto no es juego, amados. Este es el tiempo de volver al Señor. Mire, por eso les decía yo, aquí en este tiempo de pandemia no le pega anemia espiritual. ¿Por qué razón? No quieren orar, no quieren buscar de Dios, no quieren adorar, no quieren leer la palabra, no pueden reunirse
en sus casas para orar, doblar rodillas, compartir a través de las redes. Bendigo a Dios a los hermanos y a las hermanas que están compartiendo en las redes. ¿Sabe por qué? Y no lo hizo en la ahorita en pandemia, no lo va a hacer después. No lo va a hacer después. Entonces, hay una falta de pasión por Dios en este tiempo. Ay, es que no nos hemos reunido físicamente y todo este montón de años de estar en el evangelio, recibiendo la palabra profética, apostólica, evangelística, magisterial que recibió. Hay gente que tiene hasta 30, 40 años de estar en el evangelio y está pidiendo que se aperturen las reuniones, que nos hacen falta, sí, no lo vamos a negar, pero está más humano que los del mundo. ¿Cómo se pone a creer? Yo sé que se va a escuchar así fuerte, ¿verdad? Pero es cierto. Imagínense que algunos que estaban bien hoy andan en el mundo. ¿Cómo es posible eso? Y la palabra implantada, ¿dónde quedó? Entonces, hemos fallado entonces en preparar a las nuevas generaciones. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, yo le dije, yo no quiero entretener a tu pueblo, yo quiero formarlo, yo quiero entrenarlo, capacitarlo, como dice tu escritura. Ayúdame. Yo sé que no les va a gustar, pero ¿sabes qué? Los que sean fieles, entonces con esos trabajos. Entonces, la santidad. Ya no quiere nadie hablar así. Y recuerden lo que decían los evangelistas. Me encantaba escuchar algunas prédicas de los de antes, de los evangelistas de antes. Sin santidad nadie verá al Señor, hijo del diablo, arrepiéntase. Sí, o sea, era una escuela, pero no, eso sacudía eso sacudía a la gente. Ya no se puede hablar del infierno porque no le pega miedo a la gente. No, sí que tenemos que hablar de la realidad del infierno. Tenemos que hablar de la realidad de la muerte segunda. Eso va, y el que no se arrepiente y no se convierte de verdad, ni modo, ese es su problema, es su responsabilidad. Como dicen en las naciones ahorita a causa de COVID, eso queda bajo tu responsabilidad y bajo tu inteligencia. Los que son sabios escucharán el mensaje de Dios. Entonces, ya nadie quiere defender la palabra de Dios. Ya nadie la quiere defender. Ay, no, es que estas son verdades relativas, señores. La palabra es la palabra y no hay relatividad, no hay nada de relativa. No. Relativa será tu posición de pensamiento. Pero la palabra ya tiene trazado lo que es y ahí no le podemos cambiar. La palabra de Dios no tira tinte grises. O es blanco o es negro, o eres santo o eres pecador, no queda otra. Pastor, pero es que yo todavía tengo atadura. Vaya donde el apóstol a que lo libere. Vaya donde el profeta que ayude al tiempo de restauración. Vaya donde el pastor para que le dé entrenamiento, ¿verdad? Para que lo ayude en consejería. Hermano, es que esto es lo que necesitamos. Si usted y yo teníamos una debilidad antes de la pandemia, ¿sí? Escúcheme bien lo que lo voy a decir, para luego ceder al apóstol. Si teníamos un pecadillo ahí, pecado es pecado. Sí, un pecadillo en oculto que es que nadie me mira. Y Dios, que es omnisciente, no nos va a ver. El que hizo el ojo no nos va a ver. No, hombre. Ay, es que Dios no me escucha. Y Dios hizo la boca, hizo el oído, no te va a escuchar. No, hombre. Volvamos a las realidades bíblicas de los atributos de Dios. Dios es omnisciente y Él ve todo. Si cree que te va a escapar algo, no, hombre, por misericordia. Pero pastor, hay muchos hermanos que están en pecado. ¿Y cómo Dios los bendice materialmente? ¿Y a quién le ha dicho que el ser bendecido materialmente es bendecido espiritualmente? Y las riquezas vienen primero espiritualmente para luego que puedan venir las otras. Pero lo que Jesús vino a trazar, más que una cuestión material, lo espiritual, la riqueza espiritual, la oración, la intercesión profética, la palabra de Dios, la predicación del evangelio del reino, las enseñanzas apostólicas que te siembran, te fundamentan, te enraizan. No, hombre, son riquezas que usted diga, la familia es una riqueza. Que usted tenga a su esposa, tenga a sus hijos, sus hijas, ahí con usted, no, hombre, eso es una riqueza que nadie te la va a quitar. Que tengamos vida en este tiempo de pandemia, es una riqueza gloriosa, papá. Entonces, yo no sé cuál es el problema. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir con dinero y sin dinero, te lo estoy catrachando. Yo sé vivir en abundancia y en limitación. Yo sé vivir cuando hay buena ropa y cuando no la hay. Cuando tengo buenos apetitos y cuando mastican el chicle también del suelo. Entonces, el apóstol Pablo
Aprendí a vivir, y ahí es donde aparece el famoso versículo de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo? Cuando has aprendido a vivir con gratitud a Dios con lo que tienes, no con lo que no tienes. Entonces, no hay santidad, no hay defensa de la fe ni de la verdad, no hay defensa de la familia, no hay defensa de la vida, no hay defensa, ya no hay interés en predicar el evangelio, ya no hay interés en salvar las almas. Si este es el tiempo más bien de alcanzar las almas, porque es tan sensible. Ahorita es el tiempo. Ay, pastor, pero es que yo no puedo porque la ley me limita. ¿Y para qué están las redes? Y concluye esta primera parte. Perdónenme, apóstol, porque ya me conoce, pero perdónenme ustedes también. ¿Cuántos amigos tienen en las redes? Empieza a ver en su Facebook. Y solo estoy hablando de una red, no estoy hablando de la demás. Porque hay unos que tienen Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram, y hay gente que tiene hasta 10 redes. ¡Qué bárbaro! Yo no sé cómo lo hacen. Si yo con 3 estoy preocupado, no imagino usted con ese montón de redes. Es como la gente que tiene hasta 20 tarjetas de crédito. Yo no sé cómo hacen. Entonces, mire, ¿cuántas amistades tienes en el Facebook? Mira el desafío evangelístico. Yo lo estoy haciendo con mi gente y le estoy diciendo, no me vaya a dejar de diezmar a sus amigos. ¿Cómo así, pastor? El diezmo a la gente. Este pastor que está pidiendo pisto. No malinterpreten, no piensen mal. ¡Qué barbaridad! Ya se me anticipó. Mire, ve, ¿cuántos amigos tienen? ¿Tienen 1000 amigos? Saque el diezmo de esos 1000 amigos. De esos 1000 amigos. Que sean 100. Mándeles mensajes. Ore por ellos. Contáctenlos. Bendígalos. Háblenles del evangelio y conéctelos a la palabra del apóstol. Conéctelo al conversatorio en tiempo de crisis. Conéctelo al tiempo de intercesión profética. Conéctelo al tiempo del discipulado apostólico. Díganme, hay gente que, mire, yo me sorprendía por gente que tiene 20,000 amistades. Ficticias quizás la mayoría, pero más de algunas, si es de verdad, conocido por lo menos. No se le podrá predicar el evangelio en las redes. Ahí lo dejo. Fui la gran comisión, la gran tribulación. Amén. La gran comisión. Qué tremendo todo lo que nos está diciendo aquí el pastor Castellanos. Y mire qué tremendo. Yo creo que los cristianos del presente tienen que tomar una actitud diferente, ¿verdad? Pero también los que son padres tienen que educar a sus hijos en el temor de Dios. Si no, es como nosotros querer cambiar algo, pero no quererlo preservar para el futuro. Entonces, si nosotros no educamos a nuestros hijos en el temor, en la santidad, en la palabra de Dios, entonces es como nosotros querer cambiar, pero no preservar los cambios. Y las generaciones son esa vía del Señor para eso. Yo creo que ahorita Dios le está hablando a la generación presente. Usted como generación presente, tome el reto, tome el desafío, ¿verdad? Créale al Señor y, como decía el hermano Gigi Ávila, sonría que Cristo le ama, mi amado hermano. La tercera vertiente, pastor, para avanzar un poquito, está los pecados de los gobernantes, los pecados de la iglesia, el pueblo de Dios, y los pecados de los impíos, que son evidentes. Y al final, cuando estas tres cosas se conjugan, pastor, vienen los juicios de Dios, se desatan los juicios de Dios, lamentablemente. Y al final esta pandemia se viene a convertir en los verdugos, en el verdugo de Dios, autorizado por Dios, permitido por Dios, para golpear las naciones. Lamentablemente la pandemia está sirviendo para eso, ¿verdad? Para que el juicio de Dios sobre los hombres, sobre los pueblos, se vuelva evidente, ¿verdad? Cuando estos han pecado. Y ojo, quiero recalcar algo aquí, no solamente han pecado, sino que son reincidentes en sus faltas y pecados. Eso significa, porque todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos, nos arrepentimos, pero cuando el pecado en los gobernantes, en el pueblo de Dios y en el mundo se vuelve repetitivo, reincidente, estamos hablando de una falta de temor de Dios, entonces se desatan esos espíritus de castigos, esos verdugos de Dios, estas pandemias. Al final
permitidas por Dios para hacerle ver al hombre su maldad y su pecado y permitirle volver al Señor. Entonces, mire qué tremendo las tres cosas que le acabamos de compartir el día de hoy, pero recuerde algo muy importante que le dijimos desde el principio. Estas cosas se pueden revertir, estas cosas, los juicios de Dios se pueden detener. El COVID, los azotes del COVID-19, si son permitidos por Dios, no hay quien se salve, mi amado hermano. Si es permitido por Dios, no hay quien se salve. Ni la medicina nos va a dar la solución final, porque aunque puede ser un remedio importante o contencioso, ¿verdad? Para la propagación de la pandemia o de este virus, al final el único que puede detener esta situación es Dios, porque Él es el que ha permitido la situación. Entonces nosotros tenemos que recurrir a lo que la palabra nos enseña de por qué Dios al final detiene los juicios. Y para darle el pase así rápidamente al pastor Castellano, le recuerdo que David censó a su ejército y le resumo esto. Dios le dijo, hiciste algo no incitado por mí, sino por tu orgullo, por el diablo, etc. Entonces voy a traer juicio. Y Dios trajo juicio, y le resumo así rápidamente. Pero después, ¿verdad? Dios, al igual por un profeta le dijo que iba a traer juicio, también recibe la instrucción para poder detener el juicio, para poder frenar el juicio que vino sobre la nación de Israel. Y nosotros en la Biblia encontramos también herramientas para poder detener los juicios de Dios. Y yo le voy a pedir aquí al pastor Castellano que nos metamos aquí en este campo para ya ir cerrando en esta noche. Amén. Realmente los pecados de la sociedad en general, a través de la historia, nos han dicho que se han movido en las cosas que ya hemos mencionado a través de las naciones, ¿verdad? Y esos pecados como la maldad, ¿verdad? Como lo decía en el versículo anterior que leíamos al principio, ¿verdad? Vemos las perversiones sexuales, ¿verdad? Vemos la maldad de la violencia, el asesinato de sangre de justos, ¿verdad? De gente necesitada. Vemos el ocultismo en su máxima expresión. Hoy en los dibujos animados están tratando de adoctrinar a las nuevas generaciones para lo que viene, según ellos, ¿verdad? Entonces es una preocupación. Estamos en la época donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, porque la misma sociedad, ¿verdad?, está adaptando y legalizando posiciones conceptuales y otras cosas más, ¿verdad?, contrarias a la naturaleza misma del ser humano, ¿verdad? Entonces la maldad en su máxima expresión en la sociedad, la sociedad permisiva y libertina ha provocado la ira de Dios también, ¿verdad? Entonces vemos cosas que hoy ya antes, pues, no, hombre, ¿cómo va a creer que todo lo que está pasando se iba a ver? Pero no, la Biblia habla en Mateo 24 sobre la época de Noé, sobre la época de Lot, cuál era la actitud de esas personas, donde vino el diluvio, donde vino el fuego de Dios, de la destrucción de aquella ciudad que estaba en Sodoma y Gomorra. Entonces, y así otras más, pues hay tantas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la solución bíblica, verdad, para poder decirle, Señor, por favor, detén esto, verdad? Porque como decía apóstol Obed, verdad, esto es permisión, entonces aquí es parejo. Me llamó la atención que hubo un juicio, no recuerdo en este instante por cuestión del tiempo para poderlo buscar, pero en el cual Dios le dijo, marca, creo que fue en Ezequiel, marca, ¿verdad?, a algunos, ¿verdad?, porque a estos no los vas a tocar, diciéndole al verdugo, ¿verdad?, diciéndole el espíritu de muerte que iba a llegar, a estos no los vayas a tocar, ¿verdad?, pero de ahí acaba con los demás. Pero ¿cómo un Dios de amor puede hacer que pueda juzgar? No, pues es que la gente siempre habla del amor de Dios, pero no habla también de la justicia, de la santidad, de la bondad de Dios, que la gente se aprovecha, ¿verdad? La gente le tergiversa y le da vuelta a lo que Dios ha querido con la humanidad. Lo han negado, ¿verdad? Lo han distorsionado, han dicho blasfemias, ofensas graves contra Dios, y creen que eso se va a quedar así delante de Él. No, va a llegar su tiempo, y cuando Dios derrama los juicios, así como en este caso que permitió,
la COVID-19 por la mano de un hombre o una nación llegara a todo esto, entonces todos estamos expuestos. Aquí ya no nos pusieron marca de que va a salvar a uno. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Número uno, ¿verdad? Como muchos lo han dicho, ¿verdad? Humillarnos delante de Dios y clamar misericordia, ¿verdad? Yo le voy a ser honesto, apóstol, sin haber leído el libro del apóstol Ronnie Chávez. Eso fue el primerito que Dios puso en mi mente. Clame misericordia. Y yo le dije a los hermanos de Berea y a algunos conciertos, necesitamos clamar misericordia. No, pastor, pero hay que reprender, hay que atar, que el principado. No. Miren, yo respeto su posición, les digo yo, pero yo lo que he recibido de parte de Dios es clamar misericordia. Y cuando yo veo el material del apóstol Ronnie Chávez y me encuentro con eso, digo yo, no, hombre, si no ando bateando, no ando tirando locura, yo dije, por lo menos Dios ha puesto algo bueno en mi cabeza todavía. Entonces, sí, porque esta cuestión no es un juicio de Dios como otros, ¿verdad? Entonces, no es un juicio de Dios, es una permisión. Ahora, cuando Dios también derrama un juicio de Dios y dice, van justos y pecadores, también entendámoslo, ¿verdad? Que nadie quede en pie, nadie quede en pie. Con la única ventaja, que eso también nos lo han meditado muchos apóstoles, que los que mueren en Cristo se nos adelantaron, ya están en la presencia del Señor, están mucho mejor que nosotros, están reposando de todo el sufrimiento de esta tierra, ya no tienen que estar lidiando con todo el problema que hay aquí, ¿verdad? Ya se acabaron todas las cargas, al contrario, están en el gozo del Señor, disfrutando, aleluya. No, hombre, es la diferencia. Nosotros estamos bajo esperanza. Entonces, clamar misericordia, ¿verdad? Esa debe ser una oración madura de los verdaderos intercesores que saben humillarse ante el Eterno y pedir su misericordia. Es lo único que nos va a resultar en este trato tan difícil y cruel, ¿verdad? Porque también ha habido el otro grupo que dice, no, pero siendo un Dios tan santo, amoroso, ¿cómo pudo permitirlo? Bueno, ya estamos hablando, son tres fuentes principales que han provocado la ira de Dios desde un punto de vista profético, bíblico, teológico, espiritual. Entonces, nos van a perseguir por eso. Pues si no es mi culpa, ustedes están en pecado también, pues. Aquí vamos todos en el copo. O sea que, y porque lo que han hecho algunos es que han empezado a atacar a la iglesia. Si Dios permitió esto, entonces ustedes tienen la culpa. ¿Y nosotros por qué? Entonces, están los gobernantes y los estados de las naciones, están las familias y la iglesia, está también la sociedad. Entonces estamos en el mismo combo, papá. ¿Qué tenemos que hacer todos? Humillarnos delante de Dios y clamar misericordia, ¿verdad? Ese es el punto número uno. El punto número dos es pedir perdón. Mire cómo cuesta pedir perdón, papá. ¿Sí? El mayor problema del ser humano se llama orgullo. No, yo voy a pedir perdón. Dios, no saben quién soy yo. Ay, papaito, si estamos delante del Rey de Reyes, estamos delante del Señor de Señores, estamos delante del Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra, estamos delante del Dios todopoderoso, el Shaddai, estamos delante de Adonai. Entonces, ¿cómo? No nos queda otra, aunque no quiera, papá. Necesitamos decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, he sido arrogante, he sido soberbio, he sido rebelde contra ti. ¿Sabe que cuando yo recibí a Cristo, eso fue lo que yo le dije? Señor, perdóname por ser rebelde contra ti, por no escuchar tu voz. Hoy recibo tu vida eterna, porque solo eso me estaba ofreciendo el Señor. En los Señor no me estaba ofreciendo todas las cosas que hoy se andan enseñando. No. El Señor a mí me puso en un punto neutral y me dijo, yo te ofrezco vida eterna. Y en la otra, como un angelito de un diablito. Así fue. Así, como una voz en un lado el diablito y en el otro lado el angelito. Te lo voy a poner así, como caricatura. ¿verdad? En un lado me decía una voz bella, agradable, que hasta el soy Dios y verdad no la he vuelto a escuchar porque han sido otras formas. Me decía, yo solo te ofrezco vida eterna. Y en el otro lado, mira Israel, si recibís vida eterna, si recibís a Cristo, ya no vas a beber, ya no vas a ir a los bailes, ya no vas a fumar, ya no vas a mentir, ya no vas a hacer aquí. Mire, y una listota, ¿verdad? Que yo escuchaba, pero en aquel lado solo me decía, yo solo te ofrezco vida eterna. Dígame, yo no sabía nada de las escrituras, yo era un mundano pecador, y el Señor que me permite vida eterna, suficiente. Apóstol, suficiente la vida eterna
para servirle, para amarle, para adorarle, para decirle perdóname, Señor. ¿Sabe? Cuando me cayó la revelación, porque hoy sí puede entenderlo, cuando me cayó la revelación del asunto espiritual, yo le dije, sí, Señor, recibo tu vida eterna, perdóname por ser rebelde. Y cuando yo le dije eso, como un rayo, como un fuego cayó en mi cabeza y me hizo doblar literalmente rodillas delante de Él. 1 hora pasé llorando delante de Dios frente a que, mire, fue tan bulloso el asunto que el pastor, la esposa y un misionero que estaba me entraron a la casa. Allá estaba chillando yo como burrito recién nacido. Por la gracia de Él me alcanzó. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Perdón a tu esposa. Ay, no, es que esa vieja es cosa seria, pastor. Pídale perdón a tu esposa. Ay, es que este hijo es desobediente. ¿Por qué es desobediente? Lo has tratado muy fuerte. No lo has tratado con amor. Hay que pedirle perdón a los hijos. Hay que pedirle perdón a los papás. Que un día quizás los ofendimos con una acción, con una palabra. Hay que pedirle perdón al pastor. Porque lo descuidamos, no intercedimos, no oramos, no lo apoyamos. Hay que pedirle perdón al apóstol. Ahí lo dejamos solo. Hay que ver, sálvese que pueda, apóstol. No. Hay que pedir perdón. Hay que pedirle perdón a las autoridades porque no hemos orado por ellos. No hemos estado clamando porque los propósitos de Dios sean una realidad en las naciones. Hay que pedirle perdón a Dios, identificarnos con todos los pecados. Hay que pedirle perdón a Dios, aún por los abogados, por los médicos que han hecho injusticia, aunque no la hemos hecho nosotros, quizás en algún momento de nuestra vida cometimos injusticia. Hay que pedirle perdón a Dios, en todos los sentidos. A hacer a un lado el orgullo. Decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname por no sujetarme a tu palabra. Perdóname por no escuchar tu voz, amado Espíritu Santo. Perdóname. La clave de este asunto de medio de pandemia es el perdón, no hay otra. ¿Y acaso no fue lo que dijimos cuando recibimos a Cristo? Perdona todos mis pecados, así generalmente, ¿va? Perdona todos mis pecados. Y después decimos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lo de la vieja escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando nosotros recibimos a Cristo? Él nos perdona todos nuestros pecados de la vida pasada. Y aún de las presentes todavía pasaba. Y nos perdona y nos toma ahí, ¿verdad? Como la gallinita, nos cubre debajo de sus alas. Ay, qué chulo eso, ¿verdad? Qué poderoso. No podemos hacer eso tan simple. Cuando los gobernantes, los presidentes, los ministros, las autoridades empiecen a hacer esto, va a venir un avivamiento poderoso a la nación. No religioso, sino algo de justicia, algo de verdad. Entonces el perdón es la clave. Es el punto número, porque el perdón es la clave. Y vuelvo a recalcar el punto número 3, la humillación. ¿Cómo cuesta humillarse, va? No, si yo reconozco que yo fallé. Cuesta, papá. No, yo reconozco. Yo soy el culpable. Ya deje de estarle echando la culpa al gobernante, ya deje de echarle la culpa al pastor, al apóstol, a la esposa, al intercesor. No. Hágase responsable de sus actos. Humíllese y diga, no, es cierto, yo pequé. ¿Verdad? Es mi culpa. Recuerde como en la tradición de antes, por mi culpa, pero de verdad, yo soy el culpable. Sí. Yo soy el culpable, nadie más, Señor. ¿Cuál? Que la vieja, o que el birro, o que o que el cipote, o que el alcalde, no. Yo soy el culpable, porque yo también he contribuido en esto, por mis pecados, mi falta de respeto a las autoridades, ¿verdad? Mi falta de honra a las autoridades espirituales, mi falta de honra a mi padre y a mi madre, mi falta de honra a quienes la merecen. Entonces, todo esto es revelación profética que debemos de entender, clamar la misericordia de Dios y su amor, pedirle perdón por todos los pecados de todo el mundo y raimundo, como quiere llamarle, pedirle al Señor en humillación el reconocimiento. Por eso es que dice la Sagrada Escritura, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y eso es increíble, porque quiero ver si lo logro encontrar. Segunda de Crónicas. Quiero leer porque hay un versículo anterior, porque toda la vida hemos leído ese capítulo, pero no hemos leído el versículo anterior, ¿verdad? No hemos leído el versículo anterior, ¿verdad? Entonces, solo hemos leído donde dice, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, pero el versículo 13 dice algo fuerte. Esa es la clave. El versículo 13. Quiero ver, aquí lo estoy buscando. Y si no, apóstoles, me apoya ahí. Versículo 13. Bueno, desde el 12 podríamos leerlo. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración
y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos, ahí es el versículo 3. Si cierro los cielos, ojo, y esto es lo que Dios ya pone su mano, ¿no? Ahí no es la mano del hombre, es la mano de Dios. Si cierro los cielos para que no haya lluvia y mando a la langosta a devorar la tierra, y aquí está lo fuerte, que quizás se nos haya escapado, o si envío la pestilencia, pero es cuando Dios lo hace, entre mi pueblo, son varias cosas, se cierran los cielos, juicio de bronce, se cerraron los cielos. Después dice, porque no hay lluvia, entonces no hay lluvia, no hay producción. Mando la langosta, es una plaga, ¿verdad? Es una plaga de animales, insectos que destruyen las producciones, ¿verdad? Las cosechas las destruyen, así se las comen. Y son bien grandotas. Algunos creen que la langosta, la esperancita, así es aquella que nos aparece a veces en el patio. No, si son unas animalonas así, grandes, no. Y truenan las alas de lugar, que asusta a la gente. Yo porque he visto algunos videos de allá de Arabia y todos los países, y uno, ay Dios, si uno empieza a ver esas langostas, Dios mío, menciona los cielos, menciona los insectos que son usados para traer juicio. Y por último dice, la pestilencia, las pestes. Y ahí donde viene, si se humilla mi pueblo, ahí está la clave, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. No, yo soy santo, hermano. No. Dice, sus malos caminos. Usted también tiene un mal caminar de vez en cuando, no se haga. En algo falla. No, pastor, yo solo me falta ser arrebatado al cielo. Déjese de cosas, hombre. Sea humilde. Así le digo, hermano, sea humilde, le digo. No, hombre, no sea así. El que no es gordo es flaco. El que no es peludo es pelón. No, mira. Entonces, aquí no hay tales. Y por eso dice, entonces, oye bien, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, aleluya. 3 juicios, todavía Dios sigue derramando el agua. Todavía en algunos lugares no ha caído la langosta, aunque sí ha caído la avispa, ha caído un montón de cosas, pero todavía no ha sido un juicio de Dios, literalmente. Sí está la pandemia, pero la clave es humillarnos, buscar su rostro. Yo le decía a muchos hermanos, el que no busca el rostro del Señor en la pandemia, ya no lo busca. Ya. Y en este momento tan crucial de la historia, en su propia vida y familia, no lo logró hacer, no hay garantía que lo haga. Por eso necesitamos clamar misericordia, pedir perdón por todos los pecados habidos y por haber, las ciudades, las confusiones, y humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestros errores. Por eso se volvieron de sus malos caminos. Entonces, aquel que no es gordo es chicolón. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Y el Señor va a traer la sanidad. Va a cortar el tiempo de lo que está pasando. Dios va a traer la salida. Dios ya tiene la fecha de vencimiento para esta pandemia. Dios ya le dio la fecha de caducidad. Usted y yo no nos desesperemos, no nos aceleremos, no nos aloquemos, esperemos en el tiempo de Dios, que Dios va a orar. Él nos está guardando, Él nos está proveyendo, Él nos está sosteniendo, y eso es suficiente. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Mire qué tremendo. La Biblia no solamente nos advierte, nos habla, nos enseña de que pueden originar los juicios de Dios, porque no vamos a obviar el hecho de que el mundo está bajo juicio divino. Pero también la Biblia nos instruye de cómo nosotros, qué tenemos que hacer, cuál es la actitud. Y me gustó lo que dijo el pastor Castellano, que si los gobernantes, si la iglesia, y por último los impíos, porque esos son a los cuales terminamos predicando el evangelio, se oran al Padre, piden perdón, se humillan, capaz Cristo viene, aleluya. Porque es lo que el mundo, eso es a lo que Dios al mundo va a llevar al final. Por eso la Biblia dice, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, a eso va encaminado el mundo. Y esas son las herramientas del Espíritu y de la palabra que nosotros tenemos en este tiempo para combatir
esta crisis, cualquier crisis, este siempre ha sido el remedio más eficaz en la historia de la humanidad. Estos 3 puntos importantes que todos nosotros los conocemos, pero creo que hoy más que nunca los vamos a tener que poner en práctica, los vamos a tener que poner por obra. Orar por nuestros gobernantes para que se arrepientan, porque al final aquí no, como dijo el pastor Castellanos, aquí no podemos decir no fui yo, al final la responsabilidad cae sobre todos, porque todos somos parte de la iglesia y todos somos parte de la sociedad misma. Dios nos manda a orar por los gobernantes. De repente no hemos orado por los gobernantes, hemos dejado de buscar las almas, hemos dejado de humillarnos delante del Señor, hemos dejado de consagrarnos y un montón de situaciones, hemos dejado de caminar en el temor de Dios. Y si seguimos diciendo cosas, la lista se nos va a ser enorme. Entonces necesitamos volver a los pies del Señor, humillarnos, orar al Padre, clamar a Dios por misericordia, pedirle perdón a Dios. Nosotros como iglesia al final de repente no somos gobernantes, aunque somos una iglesia gobernante, pero tenemos que pedir ese perdón identificativo también por los gobernantes, por los pecados de la ciudad, por los pecados que se han cometido, hasta por los pecados que todavía no se han cometido. El poder de la sangre tiene el poder para redimir una nación entera, todas las naciones, toda la humanidad. Entonces yo creo que nosotros como iglesia tenemos que asumir esa responsabilidad. Tal vez no pecamos como gobernantes, no pecamos como los impíos, aunque la iglesia creo que ha pecado contra Dios, ¿verdad? Ha tenido su granito de arena, como dice, aportado, que no negativamente, pero podemos hacer un aporte muy positivo de asumir la responsabilidad, clamar a Dios por nuestros gobernantes y comenzar a compartir y a predicar el evangelio del reino, el evangelio de Cristo a los impíos, porque ellos no van a dejar de pecar a menos que les prediquemos. Esa es la verdad. Señor, ¿cuándo irán a dejar de pecar los impíos? Bueno, hasta que les prediques el evangelio y escuchen el mensaje y se arrepientan. Solo así los impíos van a dejar de predicar. Entonces la iglesia tiene que asumir una responsabilidad en esto, pero con la fe y la convicción de que Dios nos ha dotado a nosotros de esas herramientas bíblicas, escriturales, espirituales, legales, que nos van a permitir a nosotros incidir en toda esta situación, ¿verdad? Y que el mundo se vuelque al evangelio y el evangelio se vuelque a las naciones. Yo quiero pedirle al pastor Castellanos que haga una oración este día. Por ahí miré a Gaby Marín, que estaba pidiendo oración por una tía que salió positivo. Le voy a pedir al pastor que ore. Vamos a estar orando por ella siempre, pero le voy a pedir al pastor y que haga una oración también por todas las personas que nos están viendo. Y si usted siente orar, hacer una declaración, profetizar, lo que usted sienta, pastor, tenga esa libertad para hacerlo, para que estas personas que fielmente nos han escuchado por esta hora y media también reciban no solamente esta palabra, sino la bendición de Dios a través de la oración. Pastor. Muchas gracias, apóstol Obed, por permitirnos estar con este conversatorio en tiempo de crisis. Primero, ¿verdad? Dios lo siga bendiciendo, lo siga usando a través de las redes. Este es el ayudamiento de las redes. Unos lo están haciendo de una forma, otros de otra, ¿verdad? Y que esto que hemos compartido le sirva a cada uno de ustedes y aún nos recuerde a nosotros, porque no se trata solamente de compartirlo, sino recordarlo y vivirlo. Y lo primero que yo quiero hacer es un llamado a que hoy los que están apartados del Señor, los que están caídos, hoy se reconcilien con Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo, si alguien escuchó ahí que es amigo, quizás, ¿verdad? Que está ahí, que es simpatizante, pero que todavía no se ha decidido por Jesucristo, que lo reciba como su Señor y Salvador. Porque Romanos es claro. Muchos dicen, mi Salvador. No, momento. Él te salva, pero tú tienes que reconocerlo como Señor. Así dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ahí está, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Ahí sí, Él es tu Salvador, pero tienes que reconocerlo como Señor. Si tú te apartaste del Señor, es el tiempo que vuelvas a tu Señor, porque el diablo no es tu Señor, es Jesucristo tu Señor. Así de simple, no hay medias tintas. Quiero orar por los enfermos que están de COVID. Yo sé que no es fácil.
Algunos están con leves, otros están graves, otros están muy graves y otros están a punto de morir. Yo quiero pedir que Dios ponga su mano de poder, porque yo vi la mano de poder orando sobre mi esposa, ¿verdad? Gracias a Dios los exámenes salieron negativos, la placa de la radiografía salió nítida, y yo le atribuyo a la gracia y la misericordia de Dios. Solo eso podemos pedir. O sea, tenemos que ser entendidos en los tiempos. No se trata de solamente declarar el poder de Dios, no, trata de clamar misericordia primero. Así que yo quiero invitarte a que hagas la oración de reconcilio y de que recibas a Cristo, y luego quiero hacer la oración por sanidad. Que sea Dios obrando en su misericordia, porque Él también es soberano. Él decide los tiempos del ser humano, no somos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por haber conversado, haber compartido, y gracias por tu misericordia en mi vida. Gracias por tu gracia en mi vida, el apóstol Obed, en su familia, en mi familia, Señor. Yo te doy gracias por los milagros que hoy vas a administrar, que vas a producir, que vas a dar en la vida de mis amados hermanos, que un día se apartaron de ti, pero que hoy tienen la oportunidad de volver a tus caminos. En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que repites esta oración, aunque tú puedes orar por tus propias palabras, no necesitas un guía, tú ya lo puedes hacer, pero quiero hacerlo para que también a los que van a recibirte como tu Señor Jesucristo lo hagan. Padre, en esta noche yo te pido perdón por mis pecados, por haber sido rebelde y apartado de ti, por haber atribuido despropósitos a mi vida, por haberte echado la culpa por algunas circunstancias duras, angustiantes, difíciles, dolorosas de la vida. Pero hoy reconozco que yo estaba equivocado. Te pido perdón, me humillo delante de ti y me arrepiento de todo lo que he hecho y vuelvo a tus caminos. Me reconcilio contigo, Jesucristo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Hoy extiende tus brazos hacia mí, por favor, porque sin ti estoy perdido y sin salvación. Sin ti estoy perdido y sin vida eterna. Por eso recíbeme en tus brazos en esta noche. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a tus caminos, y solo la vida eterna me basta para servirte, para amarte, adorarte, alabarte y darte todo mi ser para tu gloria y tu honra. Hoy, Señor, te recibo como mi Señor y reconozco que tú me salvas de mi maldad, de mi pecado y de mi vida equivocada. Vuelvo a ti, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que el día que tú me llames a tu presencia podamos disfrutar en la eternidad en tu maravillosa presencia, Jesucristo. Gracias, Jesús, por aquellos que se reconciliaron, por aquellos que te recibieron por primera vez como tu Señor y Salvador. Yo les voy a pedir nada más que le manden un mensaje al apóstol Obed, de los que reconciliaron y de los que recibieron a Cristo. Solamente es la vida eterna. Hoy quiero orar por los enfermos, y no solo por los de COVID, porque hay muchos que están en los hospitales sufriendo una enfermedad terminal, una enfermedad que los conduce ya al otro lado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo clamando misericordia en primer lugar a ti, por la vida de estos hermanos, por la vida de estas personas, por la vida de estos familiares de mis hermanos, que hoy se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales o en su casa, o ahí, Dios mío, en su cuarto, en su lecho de enfermedad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te clamo misericordia por ellos. Yo declaro en tu nombre, Jesucristo, vida y no muerte. Yo declaro en tu nombre, Jesucristo, por tu llaga, por el precio derramado en la cruz del Calvario, de tu sangre, Jesucristo, que trae vida, que trae sanidad, que trae salvación, que trae liberación, que los sanes y los liberes de esta maldición de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te clamo misericordia. Que seas tú obrando el milagro de la sanidad, que seas tú obrando el milagro de la vida, y que ellos puedan agradecer después de que salgan de este proceso y puedan buscarte a ti, Señor amado, a través de las redes o a través de la forma que tú se los permitas, y puedan consagrarse y dedicar sus días a ti. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ahora mismo, Señor, los que tienen dificultad para respirar, Dios mío, dales aliento de vida y no de muerte. Ahora mismo empieza a respirar el aliento de Dios. Ahora
Empiece a respirar el aliento del Espíritu Santo y expele ese virus, porque no tiene derecho legal sobre tu vida, porque fuiste comprado por precio de sangre, y la sangre de Cristo es más que suficiente para ellos. Pero también, Padre, oro por los que están con diabetes, oro por los que están por hipertensión, oro por los que están por cáncer, oro por los que están por problemas renales, oro por los que están con problemas circulatorios, oro por los que están con un derrame, oro por los que están en un infarto. Padre, ahora mismo, Señor, ten misericordia y dale la oportunidad para que puedan conocerte como Señor y Salvador, para que puedan conocerte como su libertador, en el nombre de Jesús, y traiga sanidad a sus vidas ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en tu autoridad y no en la mía, en tu palabra, que es la máxima autoridad de nuestra vida. Declaramos tu palabra, Jesús, de sanidad y de salvación. Pero también oro, Señor, por aquellos que partieron de esta tierra por cualquier enfermedad, no necesariamente por el COVID solamente. Señor, yo te pido a la familia, a los que son cristianos, a los que son tus hijos, Dios, que son tus hijas, que le des fortaleza, que no atribuyan despropósito a ti, que no murmuren, que no renieguen, que no se quejen, que no digan tú lo pudiste sanar, tú lo pudiste salvar y no lo hiciste. Hay alguien que me está escuchando y sabe que te estoy hablando a ti, varón. A ti te estoy hablando. Quizás perdiste a tu padre, quizás perdiste a tu esposa, quizás perdiste a tu hija o tu hijo, a tu hermano o a tu hermana, a tu abuelo o a tu abuela. Yo te digo, no atribuyas despropósitos al Dios soberano, porque Él sabe el tiempo de cada uno sobre la tierra. Solo dale gracias a Dios por el tiempo que te permitió a tu familiar o a tu amado. Ay, dale gracias por ese tiempo y entiende que el tiempo de buscar el rostro de Dios y buscar su consuelo, su fortaleza y su paz es este. Padre, dale paz, dale fortaleza y dale consuelo, porque tú, en medio de nuestras tribulaciones, nos has consolado. Tu palabra dice, Señor, que tú sufriste la muerte para que nosotros fuésemos consolados, para que nosotros tuviésemos paz, para que nosotros tuviésemos fortaleza. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Padre amado, por lo que has hecho, por lo que harás, por los milagros que has desatado, por los milagros que estás haciendo, por los procesos de milagros que estás levantando en cada uno de los que nos están viendo y escuchando, de sus familiares, ahí en el hospital, en su apartamento, en su aislamiento. Vamos a salir de este nombre, Señor. Vamos a salir de este y vamos a contar, como dijo el sabio Job, no moriré, sino que contaré las misericordias, la gloria de Jehová. Aleluya. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Qué enorme bendición, mis amados hermanos. Espero que haya sido tremendamente bendecido y haya recibido esta palabra de este día, porque creo que le hemos brindado herramientas importantes que tenemos que poner en práctica, y no es jugando, es de verdad. Tenemos que poner por obra las instrucciones de la palabra de Dios si queremos ver un verdadero cambio en medio de toda esta situación y este ambiente. Espero que haya sido bendecido. Le agradezco profundamente al pastor Castellanos por su tiempo, ¿verdad? Y la palabra que nos ha compartido y que nos ha la ha ministrado en este día. Y bueno, esperamos en un próximo momento poderle tener una vez más y nos podamos gozar en el Señor con el pastor Castellano, ¿verdad? Que tiene un gozo ahí impregnado en el ADN. Aleluya. Y bueno, mis amados hermanos, les recuerdo nuestras diferentes transmisiones en vivo que tenemos a través de Luz y Vida Radio, jueves 7:30, los días jueves 7:30, sábado 6:30, conectados por la palabra desde Honduras, los domingos a las 6 de la tarde, los lunes tiempo especial para mujeres a las 5:30, y una vez más los martes, todos los martes a las 7 de la noche estamos aquí en Conversando en Tiempos de Crisis. Les bendigo en el nombre de Jesús.
Les envío un abrazo a todos y que el Eterno del Señor me los siga bendiciendo de manera poderosa y de manera extraordinaria, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones del Señor y nos vamos a ver en una próxima transmisión.